Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia magistral El rol de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos y el valor jurídico de sus pronunciamientos. La línea de honor la integran el maestro Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del Estado. El maestro Juan Martín Granados Torres, asesor en políticas públicas. La licenciada Margarita Luna Telles Girón, vicefiscala de Investigación y Persecución del Delito. El doctor Víctor Rodríguez Recia, presidente del Centro de Derechos Civiles y Políticos en Ginebra, Suiza, además de editor de la obra. Y el doctor Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. A continuación, daré lectura a la síntesis curricular. Fabián Salvioli es doctor en Ciencias Jurídicas cum laude, magíster en Relaciones Internacionales e investigador categoría 1 por la Universidad Nacional de La Plata. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata dirige el Instituto y la Maestría en Derechos Humanos. Es catedrático de Derechos Humanos y fue catedrático de Derecho Internacional Público por más de 2 décadas. Integra las Asambleas Generales del Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Alsacia, y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Entre 2009 y 2016 fue miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y su presidente en el periodo 2015-2016, siendo el primer jurista argentino en alcanzar dicha distinción. Desde el año 2018 se desempeña como relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición.
Es autor de 8 libros y posee asimismo más de 150 artículos de doctrina en materia de derecho internacional, educación y derechos humanos, publicados en varios países de América Latina, Europa y Asia. En el Sistema Regional de Derechos Humanos ha litigado ante la Comisión y la Corte Interamericanas, como abogado y asesorando en casos de diversos estados. También ha sido propuesto como perito por la Comisión en casos ante la Corte en diferentes oportunidades. Asimismo, presidió varios tribunales arbitrales ad hoc para determinar reparaciones pecuniarias, en el marco de soluciones amistosas acordadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República Argentina. Por sus trayectorias académica y profesional, ha recibido distinciones, ciudadanías ilustres, premios en derechos humanos, profesorados honorarios y doctorados honoris causa en diversos países de América. Cedo el uso de la voz al maestro Alejandro Echeverría Cornejo, quien dará la bienvenida y moderará esta intervención. Muchas gracias y muy buenos días tengan todas y todos. De manera muy especial y por supuesto particular, agradezco al doctor en Ciencias Jurídicas, Fabián Salvioli. Bienvenido a Querétaro, espero que su estancia sea agradable. Y bueno, este es el Auditorio Cosmos, donde generalmente se hacen este tipo de ponencias y se reciben pues a muchos de nuestros invitados desde hace aproximadamente un año en que fue inaugurado. Me parece que el día de hoy es un día especial por tener tan importante personalidad. Muchas gracias nuevamente y bienvenido. Yo quisiera comentarles que las tres personas que nos acompañan el día de hoy para hacer comentarios respecto del libro del doctor Fabián son personas sumamente experimentadas y conocedoras de este tema. Quisiera comentarles que la licenciada Margarita de Luna Tellez Girón, a quien todos ustedes identifican, los últimos 5 años fue vicefiscala de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional, de tal manera que trae muy claro el conocimiento acerca de cuál es la problemática de derechos humanos, al menos en el estado de Querétaro. Y bueno, qué decir del maestro Juan Martín Granados Torres, que también es una persona muy estudiosa y muy dedicada, y que además también en su última responsabilidad que tuvo como secretario de Gobierno, también creó un área específica de derechos humanos para atender la problemática de los derechos humanos en el estado de Querétaro. Y bueno, del doctor Víctor Rodríguez, quien, si me permiten, también haré un breve comentario solamente de los últimos cargos que tengo entendido él representaba. Él fue exsecretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresidente de la Subcomisión de Tortura y exmiembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, me parece que es una garantía lo que vamos a escuchar respecto de los comentarios que aquí se van a vertir. Y en primer término, si ustedes me permiten, le daré el uso de la voz al maestro Juan Martín Granados Torres. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, voy a poner aquí un controlador. Este debe ser una mejor garantía de que debo cumplir con el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias al señor fiscal por la invitación y la verdad un honor estar presente con el maestro Salvioli, con el maestro Víctor Rodríguez, con Mago Luna y con todos ustedes para hacer 3 comentarios respecto del libro. Me parece que, y voy directo al tema pues por
cuestiones de tiempo, porque además es lo más importante de este ejercicio, pues es precisamente escuchar al maestro Salvioli sobre su obra. Como todos aquí sabemos, en el año 2016, en nuestra constitución local, en Querétaro, se definió como la seguridad como un derecho humano. Esto es muy importante en términos no solamente de conceptos, de términos, sino de la responsabilidad y del quehacer de las instituciones del Estado y cada uno de sus operadores. Porque decir derechos humanos implica una responsabilidad justo del Estado frente a las personas. La Constitución Nacional, la Constitución Federal, en el artículo 21, todos lo sabemos, dice que la seguridad es una función del Estado. Y bueno, como función, se haga bien, se haga mal, sea rítmica o no, tenga arritmias o no, pero finalmente mientras se haga, se cumple. Pero entonces el centro de atención está en el Estado. Cuando la seguridad es un derecho humano, el centro de atención está en las personas. Y comento esto porque es algo que nos es próximo a nuestro quehacer como servidores públicos, sobre todo ustedes, en uno de los temas más importantes del Estado y sobre todo en la actualidad, donde la Procuración de Justicia se encarga de una institución que es autónoma, por definición constitucional, para extraerla del dominio del poder político. Y bueno, pues justo en esta obra, la primera recomendación que yo me permitiría hacer para que ustedes la puedan leer es precisamente el currículum impresionante que ya escucharon, que lo voy a omitir por el tiempo, pero nada más comentaré que desde el año 2018 el maestro Savioli es relator especial de las Naciones Unidas y que a partir de este trabajo él ha estado en todos los lugares, todas las partes del mundo a donde ha sido enviado, donde hay conflictos de violaciones graves a derechos humanos. Bosnia, África. Entonces, esta obra es de una persona que escribe sobre lo que ha visto, sobre lo que ha vivido. Es una persona que escribe sobre la reflexión de su quehacer y a mí me parece muy interesante que desde el principio el maestro, el doctor Salvioli, haga una acotación. Dice, voy a revisar los sistemas de protección de derechos humanos desde el enfoque crítico del existencialismo. Esta filosofía del siglo pasado, que además, bueno, pues le da título a la obra y que lo explica, pues, en la obra, el por qué. Y bueno, pues desde este enfoque del existencialismo, pues está justo la preocupación por el ser humano, por la humanidad. En el ámbito internacional, es la humanidad su objeto de atención. Y a lo largo de la obra va analizando y desmenuzando con una segunda advertencia que hace. La obra atiende solamente a aquellos órganos que están integrados por ciudadanos, por personas especialistas en la materia de derechos humanos
y que participan en ciertos órganos internacionales. ¿Por qué? Porque son personas que al tener participación en organismos internacionales creados por tratados o con facultades designadas en esos tratados internacionales, son personas que actúan con libertad, que no están sometidos a los gobiernos de los estados, porque aquí también hace una tercera advertencia para entender el enfoque de su libro, y es que existe un debate entre lo que él llama los internacionalistas, bueno, les dice también de otra manera, y que son las personas que plantean las resoluciones de los organismos internacionales, pero desde los acuerdos de los estados, de las naciones. Y aquí, pues generalmente lo que priva es el tema político, son los intereses de las naciones, de los estados. Tal vez por eso escuchamos con frecuencia en el discurso nacional que en este tema no nos vamos a meter por el derecho a la no intervención. Sin embargo, el maestro Salvioli dice, es que existe otro modelo, y es el modelo del derecho internacional de la persona humana. Y este modelo está enfocado no en la Convención de los Estados y en cómo se relacionan los estados nacionales como pares, sino en los organismos como instituciones extraídas de la política de Estado y cuyo único fin y cometido es precisamente la protección de los derechos humanos de las personas. Digamos, las personas como humanidad, el objeto de atención de su libro, de su obra, es la humanidad. Entonces él hace una sistematización prácticamente de los sistemas europeos, el africano, incluso hace referencia a resoluciones y a organismos en el sistema árabe y por supuesto en el latinoamericano. Leer toda esta compilación crítica sobre si las resoluciones de estos organismos tienen una validez que permita que a su vez concluyan en una eficacia en los estados firmantes de los tratados, es verdaderamente un ejercicio de conocimiento y para quienes lo tengan, de reconocimiento desde alguien que ha visto el mundo, desde alguien que ve la humanidad con sus problemas. En su trabajo de relator, pues evidentemente ve lo que tal vez ninguno de nosotros, y ojalá que nunca, podamos siquiera alcanzar a imaginarnos como propia experiencia. Él trabaja en eso. Y hay algo muy importante que él plantea. La eficacia de los tratados internacionales pasa, pues sí, por los instrumentos de lo que son los propios tratados internacionales. Pero al final de cuentas, como lo menciona, se trata de enunciados. Se trata de redacciones libres que necesitan una integración. Y esa integración está dada precisamente a los órganos internacionales
que van a emitir diversas resoluciones. Estos pronunciamientos son los que deben de darle la eficacia, y la eficacia entendida como garantía. De nada sirve tener los mejores tratados si no existen garantías de su cumplimiento. Y el problema de fondo está que los países que hacen los tratados recurrentemente se niegan al cumplimiento. La cuestión tal vez más importante por la que yo recomendaría la lectura del libro para todos ustedes que son expertos por la práctica, por el trabajo de investigación que hacen, es justo por la necesidad de conocer obras que nos van a hacer referencia de principios, de resoluciones que son de obligada lectura y conocimiento para quienes hacemos un trabajo en materia de seguridad o justicia. Miren, yo siempre he dicho que nuestro país, a pesar de que fue de los que firmó el Tratado de Derechos Humanos, la OEA, pues al final de cuentas fuimos de los últimos que llegó al texto constitucional a asumir como obligatorio los tratados en materia de derechos humanos con la reforma del año 2011 al artículo 1. Pero además, esa llegada tardía, si tomamos en cuenta la fecha de firma del tratado, no solamente fue tardía, sino que fue a fuerzas, fue obligada. Y fue obligada porque la Corte Interamericana hasta el día de hoy lleva, si no, no vaya a pasar que digo un número y resulta que después me dicen que hay más, pero hasta donde sé son 11 resoluciones. De esas 11 resoluciones, 10 tienen que ver con la materia penal. Y aquí me parece que viene el tema de preocupación y por lo cual yo haría la recomendación de la lectura del libro. De esas 10 recomendaciones, resoluciones en materia penal, 9 se refieren justo al periodo de investigación del delito, justo a la institución de procuración de justicia. Y la primera de ellas, que es la resolución González y otros del 10 de octubre del 2001, que todos familiarmente la conocemos como la resolución del campo algodonero. A partir de ahí surge una serie de aceptaciones por parte del Estado mexicano que hoy son práctica y que incluso componen parte del modelo de Operación Cosmos. A partir de esta resolución empezamos a ver la obligación de hacer una adecuada investigación penal. A partir de esta resolución tenemos la obligación de entender el trabajo del primer respondiente en la escena del delito. A partir de esta resolución empieza el enfoque pro persona, pero sobre todo el enfoque en perspectiva de género. Incluso adecuaciones y nuevas legislaciones para combatir la violencia en contra de las mujeres. Todo esto, que hoy es una práctica en la capacitación, que hoy son protocolos, que hoy es parte del modelo Cosmos, empezó justo con las resoluciones de la Corte Interamericana. Y conforme van avanzando las resoluciones de la Corte, uno de los organismos que precisamente el doctor Savioli estudia en su obra, pues conforme van avanzando
entonces nos vamos enterando del por qué tenemos que cumplir con ciertas normas, con ciertos estándares. Y la edad de la razón, pues es justo eso desde la visión crítica del existencialismo, y esa sería mi conclusión en esta participación. Citando a Beccaria, en su obra dice que el hombre cansado de la guerra por voluntad decide ceder un poco de su libertad para disfrutar del resto. Si no se entiende el derecho internacional en favor de los derechos humanos de las personas, si no se entiende como la última razón, este enunciado que está en la Declaración de los Derechos Políticos y Civiles del Hombre de 1789, de que los derechos que están en esa carta son para que el ciudadano los recuerde y los contraste con la actuación del gobierno, y que están esos derechos como enunciados fundados en verdades incontestables e incuestionables. Las razones que pone el doctor en su libro nos enseñan justo con el análisis de las resoluciones de cada uno de los sistemas el por qué deben de aceptarse esas resoluciones, sean de órganos jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Es decir, lo único que nos puede salvar como humanidad es llegar a la edad de la razón. Y la razón es buscar la dignidad de las personas como la esencia de la humanidad. Pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias al licenciado Juan Martín por sus comentarios. Quisiera pedir una disculpa también porque no presenté al maestro Rogelio Flores Pantoja, que es una persona que también siempre nos acompaña y nos ayuda mucho con este tipo de experiencias. Bienvenido, Rogelio. Muchas gracias por todo tu apoyo que siempre nos has dado a esta Fiscalía General del Estado. Le doy el uso de la voz a la licenciada Margarita Luna Teis Girón. Por favor. Muchas gracias, maestro. Primero que nada, muchísimas gracias por el honor que me permiten de estar en este panel participando con personalidades de este rango, principalmente el maestro Salvioli, el maestro Víctor, ¿sí? Víctor, que quizás no se acuerde de mí, yo fui su alumna, pero ahorita se lo voy a recordar. Miren, les comparto que el libro, desde un primer momento que me hicieron el favor de compartirme la posibilidad de hacer comentarios respecto de él, lo primero que me llamó la atención muchísimo fue el título, La edad de la razón. Obviamente, en cuanto uno empieza a dar lectura, existe un primer capítulo que se llama precisamente El estado del arte, que es precisamente un diagnóstico, el diagnóstico del que hablaba el maestro ahorita aquí, un diagnóstico muy extenso, en donde el eje central es cuestionar la falta de obligatoriedad de las resoluciones en materia de derechos humanos. Entonces, se hace un llamado muy particular y al final, cuando terminé de ver la lectura de este libro, pude razonar que el título está estrictamente vinculado con decir basta de síndrome de Peter Pan, o sea, basta de adolescencia, o sea, ya somos organismos internacionales de derechos humanos maduros. Hemos circulado por muchos años con el tema de derechos humanos, lidiando con muchísimas cuestiones, hay muchos grupos vulnerables, hay una gama extensa de áreas de oportunidad en materia de derechos humanos y, por el amor de Dios, órganos internacionales, créansela. No necesitan mecanismos de obligatoriedad
para que se sepa que su voz debe de valer en favor de las personas, como lo mencionaba el maestro Juan Martín. Y hay 3 ideas muy interesantes. Hubo una cuestión que me llamó muchísimo la atención porque, pues ustedes lo saben, nuestro escenario nacional en materia de derechos humanos no es de lo mejor que podamos ahorita ver, pero el maestro Salvioli mencionaba que es vital tener una política pública en materia de derechos humanos. Y entonces, siempre que sale una nueva ley o un nuevo libro, yo siempre trato como de aterrizar, a ver, bueno, de esto ¿qué nos toca hacer en Fiscalía? Y en Fiscalía me puse a ver que, bueno, tenemos una política de derechos humanos. Y esta acción, maestro, es una de ellas. Pero también la institución cuenta con protocolos en perspectiva de género, 4 protocolos en perspectiva de género. La inversión económica en capacitación para derechos humanos es importante. Hay momentos en que los compañeros ya ruegan a Dios no tanta capacitación y entonces yo me puse a analizar qué más nos falta para que esta Fiscalía precisamente no toque los terrenos que mencionaba el maestro Juan Martín, resoluciones de la Corte Interamericana en donde la materia penal es precisamente el punto débil o la llaga que le duele a México en general, ¿no? Entonces, sin tratar de excluirnos y decir, es que los queretanos nos cosemos aparte, creo que es importante hacer un enfoque global y decir, bueno, como Fiscalía tendremos que fortalecer el enfoque de nuestra política interna de manera más proactiva y preventiva para evitar. Eso por un lado. En segundo lugar, el libro, muchachos, es muy interesante porque hace toda una división de lo que son los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales en materia de derechos humanos. Y nos dice, los jurisdiccionales son los tribunales y las cortes. Y también nos habla de los no jurisdiccionales, en donde precisamente actúan equipos de expertos que están generando opiniones y guías de actuación. Y entonces yo recordé que en el año 2011 hubo un impulso importante por parte del gobierno federal para instaurar las políticas de prevención social, que bueno, pues por falta de continuidad y de esta proactividad que debería de haber, no se continuaron, pero yo recuerdo perfectamente que ONU Habitat sacó, por ejemplo, la guía barrial de trabajo con jóvenes y también sacó una guía para el trabajo de prevención social en comunidad. Entonces empecé yo como a aterrizar, ahora entiendo, estos grupos de expertos son guías de opinión precisamente para afianzar el cumplimiento de tratados internacionales. Y les comparto que, como les decía el maestro, no se acuerda de mí, pero en Querétaro ellos dieron un curso IRESOT de litigación internacional, estrategias de litigación internacional. Y yo me permití participar en ese curso y les comparto que el maestro hacía mención de que precisamente en la Corte Interamericana existe un rezago impresionante de peticiones de revisión para revisar si existe la violación de derechos humanos. Se hacía mención muchísimo precisamente del tema de tortura y créanme que yo estaba en las clases, pero en Querétaro no, o sea, yo quiero decir, en Querétaro estamos trabajando con el tema, y la verdad es que fue muy interesante y creo también que este rezago del que les estoy hablando en la Corte tiene mucho que ver, vuelvo a lo mismo, con el llamado que el maestro Salvioli hace en este libro de basta de adolescencia, ya somos adultos y hay que afrontar este tema de diferente manera. Yo cerraría con dos comentarios importantes. El primero, garantizarle al maestro Salvioli que será mi responsabilidad difundir este material que nos hizo favor el maestro Javier de compartirnos de manera electrónica entre todos los fiscales, fiscalas y los operadores de esta institución para que sea una guía práctica y estemos en todo momento recordando que todo lo que hacemos tiene que ver con garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y de reparación del daño. Y cerrar con una reflexión
que estaba dentro del libro y que me parece importantísima. Si no reconocemos la vinculación, el efecto vinculatorio de las resoluciones de derechos humanos, los efectos en comunidad y los efectos sociales van a ser devastadores. Entonces sí tenemos que cambiar, sí tenemos que hacer un nuevo enfoque de nuestro trabajo y en todo momento tener presente que lo que estamos haciendo es para una víctima indirecta, un ofendido. Trabajar muchísimo con el tema de reparación del daño y estar combativos en estar constantemente logrando criterios que logren garantizar los derechos humanos de las personas para quienes nos servimos. El señor fiscal en su momento les compartirá cuáles son los resultados precisamente de esta política interna, maestro, con la numeralia que el señor fiscal nos compartirá. Y bueno, eso sería mi comentario. Yo los invito a que vean el libro, a que vean cómo es una crítica muy sana, pero además les comparto en el prólogo y la introducción, se ve que hubo una tertulia muy interesante para hacer este libro, maestro. Muchísimas gracias por invitarme a participar en el panel y ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Bueno, ya Mago me puso aquí una tarea que tengo que compartir con ustedes, una información que a veces resulta no ser tan agradable, pero que también en temas de transparencia, por supuesto que nosotros siempre le hemos dado a conocer y que nunca hemos ocultado la verdad sobre estos hechos. Y comentarles, esto está en el sexto informe, ustedes lo pueden consultar, que de las casi 53,000 carpetas que se inician anualmente por esta Fiscalía General del Estado, de las quejas que se nos interponen en materia de derechos humanos, solamente representa el 0.27%, pero que además en los últimos 6 años de creación de la Fiscalía General del Estado, hemos tenido solamente 3 recomendaciones y de estas 3 recomendaciones fueron atendidas al 100%, es decir, una cada 2 años. Ojalá que no hubiera nunca una sola, pero sin embargo, estos son algunos de los números de los que Mago me está obligando a comentar con ustedes y con todo gusto lo hago. Yo dejo el uso de la voz también en el maestro Víctor Rodríguez, que es el editor precisamente de este libro y que seguramente tendrá algunas cosas interesantes que comentarles. Muchísimas gracias a todos y todas. Primero, para darles tranquilidad, estoy tosiendo, pero no tengo COVID, no panda el cúnico, como diría el Chapulín Colorado. Soy alérgico al ambiente. Querétaro no sé si es diferente al IRRESOT. Tenemos oficina acá, el Instituto Internacional de Responsabilidad Social tiene oficinas en varias partes y escogimos Querétaro. ¿Y por qué escogimos el Querétaro? Aparte de que Querétaro dicen que es la palabra más linda en idioma castellano, no sé si eso lo sabían. Eso dice internet. Y la Secretaría de Turismo. Pero México no me es indiferente, para nada. De hecho, creo que mis armas de litigio estratégico las he hecho más aquí que en ninguna parte. Y si ustedes se ponen en internet y ponen Víctor Rodríguez, enemigo de López Obrador, así está, van a entender. Tenemos un litigio estratégico sobre independencia judicial contra el Estado de México. Porque nosotros creemos que el valor fundamental del respeto, el bosque del respeto a los derechos humanos es la independencia judicial y el Estado de Derecho. Y creo que ustedes lo saben, yo no tengo que dibujarlo, el tema de la debilidad en las instituciones democráticas en este país, a nivel federal especialmente, está en una alerta importante. Y también tiene que ver mucho con quién se cree que es el funcionario más importante en un Estado de Derecho. Y no es el presidente de la República, aunque lo puedan creer, es ustedes, la Procuración de Justicia, en quien quiera que caiga. Es decir, en el Poder Judicial o Procuración de Justicia de la Fiscalía en materia penal. ¿Por qué? Porque quien le pone límites al abuso de poder de la autoridad
es el Poder Judicial y ustedes son un brazo. Aunque no estén dentro del Poder Judicial, están dentro de la Procuración de Justicia en materia penal. Entonces, la cuna, el embrión del respeto de los derechos humanos en materia penal está aquí, y aquí es donde empieza la escalera, y la escalera no se puede cortar aquí porque después sigue en el Poder Judicial. Una mala investigación deficiente en contra de las garantías del debido proceso, para decir algo. Artículo 8.8 de la Convención Americana, que es el mismo 14 de la Convención Americana, es el ABC del trabajo de ustedes. Ustedes no se pueden salir de ahí. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el libro de Salvioli no se mete, por supuesto, porque sería 1 millón de páginas, a ver cuáles son los estándares de derechos humanos que hay que observar, sino que lo que dice es una guía de que quieran cuáles sean esos estándares internacionales de derechos humanos deben ser observados. Eso es lo que apunta. Y deben ser observados explicando que la soberanía no es una mala palabra, pero tampoco, o que hay que saberla entender o releer. Y que como los estados soberanamente ratificaron los tratados internacionales de derechos humanos, son para cumplirlos de buena fe. Artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derechos y los Tratados. Y que un estado no puede invocar su derecho interno para incumplir tratados o decisiones o obligaciones internacionales. Eso es lo que él dice en 500 páginas, más o menos, ¿verdad? En limitada síntesis, eso hay que decirlo en 500 páginas y en 600 citas. ¿Por qué? Porque a los estados le duelen prenda. Los estados andan ratificando tratados por aquí y por allá, se ufanan, publican, pero cuando les toca cumplirlos, invocan la soberanía, invocan la Constitución. ¿Qué pasa en México? En México ha habido una revolución en los últimos 10 años, especialmente con la reforma de 2011, pero vámonos un poquito más atrás, 2008, donde se da un vuelco. Recuerden que México es de los últimos países en hacer reforma penal y procesal penal. Todo esto que yo estoy viendo acá es revolucionario desde esta perspectiva, ¿no? Y entonces, en México, a mí me parecía impresionante cuando se hablaba, es que se está pasando del principio de culpabilidad al principio de inocencia, ¿no? Y eso generaba todo un cambio en la perspectiva de lo que estaba pasando, pero ya había ríos de jurisprudencia internacional hablando sobre las garantías del debido proceso, cómo funcionan, que no puede haber un derecho penal del enemigo, etcétera, y en México pues se empieza a trabajar en esa línea y no necesariamente con un consenso judicial, sino que desde lo legislativo y tampoco por espontánea decisión, sino más bien impulsado por jurisprudencia de la Corte Interamericana, concretamente el caso Radilla. Y otros casos llaman la atención de México sobre lo que van a llamarse el control de convencionalidad, control difuso de convencionalidad, que no es algo nuevo. El concepto pues llama la atención y un juez de aquí lo explica muy bonito. Ferrer MacGregor dice, todos somos jueces interamericanos, todos ustedes, los fiscales, los jueces, etcétera, tienen que aplicar la Convención Americana y la cosa interpretada, es decir, lo que dice la Corte. Pero yo no quiero caer en la trampa de hablar de que es vinculante todo lo que dice la Corte nada más, sino que lo que dice el libro es que no solo lo que dice la Corte es vinculante en relación con el país o en relación con otros países que también puede México tener algo que decir o algo que observar. Y entonces me voy a referir a un caso concreto. Me voy a referir al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas respecto de México, que mucha gente no conoce. Y resulta que ahí se trata el tema de si es vinculante, si hay que acatar los dictámenes o las decisiones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. Y sí, dice que sí, y no solo dice que sí, sino que Fabián explica que al haber una persona detenida arbitrariamente, es probablemente una de las decisiones más urgentes de acatar de parte del Estado. Después discutimos sobre lo bueno, lo malo, lo divino, pero hay que poner en libertad a la persona porque una detención ilegal y arbitraria es un delito continuado.
¿sí? Es continuada. Entonces, resulta que a partir del litigio estratégico aquí en México, yo me encontré con un caso que se llama el caso Zaragoza y lo llevamos al grupo de trabajo sobre detención arbitraria y terminamos escribiendo un libro sobre la detención automática en México como una violación estructural. Y me llevé muchas sorpresas. Y una sorpresa es las malas prácticas a la hora de utilizar. Primero, el artículo 19 no debería existir en los términos de la automaticidad de una prisión preventiva oficiosa. Ya están en deuda. ¿Por qué? Porque el estándar internacional dice que hay que analizar la libertad de una persona de manera secuencial y que el juez y el fiscal, y vamos a empezar por el fiscal, cuando hace una petición de prisión preventiva, tiene que empezar de lo menos restrictivo de la libertad a lo mayor, y no al revés. Y en la práctica vemos al revés, ¿no? Fiscales pidiendo primero la prisión preventiva y después, si alcanza, otras medidas alternativas, cuando es al revés. Entonces ya ahí empezamos con una lógica inversa. Pero cuando hay prisión preventiva oficiosa en el artículo 19, los pone a ustedes en un aprieto, a los fiscales, para no decir al juez de garantías. Y es que los obliga a obligar ya de por sí a la Convención Americana y al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que dice que no puede, que la prisión preventiva es la última ratio y que antes hay que ver medidas alternativas. Entonces el artículo 19 es un monumento a la violación de la libertad por Constitución. México y la Constitución de México tiene dos instituciones que se van a modificar tarde y temprano: la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Y ya la Corte tiene en estrados un caso contra México por arraigo. Pero cuando yo vine a visitar México en el 2008, ya dijimos que el arraigo era inconvencional. Y lo ha dicho la Comisión Interamericana, y lo ha dicho el CAD, y lo ha dicho todo el mundo, pero ¿por qué hay que esperarse a que la Corte Interamericana lo diga? No hay que esperarse a que la Corte Interamericana lo diga. Miren, ustedes tienen la Constitución, porque yo hice una Constitución concordada y anotada de México con los tratados, y les voy a decir algo: no he encontrado una Constitución que tenga más garantías que inclusive que todos los tratados internacionales de derechos humanos. Ustedes tienen todo. Sale una tendencia en materia de género, materia de ambiente, agua, lo que sea, y ustedes la constitucionalizan, lo cual me parece muy bien. Es decir, la centenaria Constitución federal que ustedes tienen se remoza, y se remoza tanto que viera cómo cuesta actualizarla, porque no se paran de hacer reformas. Por lo menos en este gobierno. Y entonces, ustedes tienen una Constitución moderna, un poco difícil, digamos, de sistematizar, a veces parece una ley orgánica en algunos temas, pero lo que importa, que es lo que importa en el reconocimiento de los derechos, prácticamente tiene todos los estándares normativos de todos los tratados, casi todos, ¿verdad? Así es que ustedes no le tienen que tener miedo a lo que dice ese libro, ni a lo que dicen los tratados, ni a lo que dice la Corte Interamericana. Ustedes deben de tenerle miedo al ostracismo o al no tener el valor o el ánimo de decir: nosotros podemos anticiparnos a lo que digan los tratados y no esperarnos a que los tratados documenten y sentencien condenas internacionales. ¿Y esto qué tiene que ver, y lo que dice en el libro, qué tiene que ver con el mandato de la Fiscalía? Muchísimo, porque la Fiscalía, si no es independiente, si la Fiscalía no alcanza los estándares de la objetividad, entonces se puede volver en el escenario de mayor riesgo para violación de los estándares internacionales. Y hay unos órganos de derechos humanos que se llaman procedimientos especiales, que es como la relatoría de Fabián y otras relatorías, dicen mucho sobre el trabajo de ustedes, y hay una que me interesa que le pongan atención, es la relatoría sobre independencia de magistrados y de abogados, que el juez es García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana, y él elaboró unos estándares que se llama, la relatoría y Naciones Unidas, que se llaman los principios básicos sobre la independencia de la judicatura. Tiene que ver con ustedes, porque ustedes son parte de la judicatura. Y hay un informe de julio de 2020 que es prácticamente
un ABC para el trabajo que hacen ustedes, y tiene que ver con estándares sobre corrupción en el marco de los ministerios públicos. Y eso lo tienen que desmenuzar, y eso lo tienen que estudiar, porque a partir de ahí, él desarrolla las garantías del debido proceso entre su mandato, diciendo claramente, si bien yo no tengo mandato sobre la letra menuda del debido proceso y las garantías, sí tengo mandato sobre la garantía mayor, que es la independencia judicial. Y cuando se violan las garantías del debido proceso penal, en el marco de falta de independencia judicial, lo tengo que señalar. No es lo mismo omitir garantías del debido proceso porque el juez no lo sabe, porque el fiscal se accidenta y tampoco lo ve, cuando son intencionalmente registradas como prácticas, como malas prácticas, en el marco de una política de investigación. Entonces, ahí, si ustedes me preguntan cuál es el procedimiento especial que tenemos que observar, yo diría el grupo de trabajo de detención arbitraria, yo diría la relatoría sobre independencia de magistrados y de abogados, y por supuesto todas las relatorías que tienen que ver con garantías sobre la seguridad, sobre las manifestaciones públicas y pacíficas, sobre la libertad de expresión, sobre aquellos derechos que más tienen que ver con el trabajo que hace la relatoría, la fiscalía. Y hago estos apuntes porque el libro de Fabián se preocupa por el qué se debe observar, el qué se debe atender desde la perspectiva de las obligaciones internacionales. El problema es el cómo lo hacen en cada país, y el cómo ustedes ya lo hicieron, o por lo menos lo ensayan, con una de las mejores leyes que hay para cumplir y ejecutar decisiones internacionales. Se llama la Ley de Víctimas y de Reparaciones. Y si ustedes leen el artículo 103 en relación con el 113 y el 114, cuando se determina quién es una víctima de violaciones de derechos humanos, esa ley dice que víctimas de violaciones de derechos humanos son aquellas reconocidas en resoluciones de órganos internacionales de derechos humanos cuya competencia ha sido aceptada por México. O sea, en 3 líneas, México ya ha dado una respuesta al planteamiento que hace Fabián. El problema es que esa ley tiene problemas importantes de implementación, porque hay todo un sistema de cumplimiento en relación con las leyes, con las víctimas. Pero además dice algo muy importante esa ley. Dice, no se debe discutir el fondo de las decisiones de esos órganos internacionales de derechos humanos, es decir, entra como cuchillo en la mantequilla, hay que cumplirla, no hay que cuestionarla. Entonces, yo creo que, y con esto termino, para escuchar a quien realmente importa y al invitado especial, es que ustedes ya han hecho todas las tareas, digamos, ustedes tienen normativa especial, tienen una potente constitución. Ustedes lo que tienen que hacer es realmente no esperar a que vengan resoluciones tardías, ni de la Corte Interamericana, ni de la Comisión Interamericana, sino que ustedes tienen que aplicar el derecho internacional como derecho interno aquí y ahora, self-executing. Tienen todos los elementos para poderlo hacer. Y ustedes son los llamados para dar el ejemplo con estos temas. Yo los invito a que esa observación desde la capacitación que estoy viendo es la que realmente va a generar un cambio para desarrollar las mejores prácticas, para que este libro sea parte del pensum, sea parte del programa. No les estoy pidiendo que lo compren, no está mal que lo compren, por cierto, pero y les invito a observar, estamos haciendo un programa de rankear y de derecho comparado para ver cuáles son los estándares que tienen los países normativos para aplicar las decisiones de los órganos internacionales. Vamos a hacer un observatorio, les estamos invitando a todos ustedes a ser parte de ese observatorio
con resoluciones, que ustedes nos faciliten resoluciones donde invocan resoluciones internacionales, tratados internacionales, para internacionalizarlo y compartirlo con lo que están haciendo con otros países. Así es que ustedes pueden seguir un modelo, ustedes ya son un modelo a seguir. Así es que cuenten con nosotros y muchísimas gracias por darnos este espacio para presentación de este libro. Muy amables. Pues muchas gracias al maestro Víctor Rodríguez por sus comentarios. Y efectivamente, como él bien lo dice, yo recuerdo cuando iniciaron aquí los primeros organismos de derechos humanos, hay pocas gentes todavía, pero que se acuerdan de esto, pero justo veíamos a estas organizaciones como enemigos primero los veíamos con miedo, después como enemigos, y creo que esos temas por mucho se han superado precisamente a través del tiempo y sobre todo por la capacitación y por muchos protocolos que seguramente también hemos estado estudiando y adoptado. Y bueno, yo hace rato comenté de 53,000 carpetas, casi 53,000 carpetas que se iniciaron, pero también ingresan a nuestros espacios de retención temporal más de 10,000, al menos en este último año de este informe que se rindió, fueron casi 10,200 personas detenidas. Cada una, ustedes lo saben, representa un riesgo, pero creo que ese riesgo ha sido superado precisamente, sobre todo por la capacitación de todos ustedes. Pero como dijo Víctor, creo que tenemos que escuchar a quien verdaderamente vamos a escuchar. Le doy el uso de la voz, doctor. Muchísimas gracias. Hola. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, querido Alejandro, querido fiscal, por recibirnos en esta casa, en este auditorio Cosmos tan bonito, ¿no? Digamos, es tan acogedor. Hemos estado presentando el libro en distintos lados. Víctor armó una agenda de 7 presentaciones en 4 días. Eso de que lucha contra la tortura hay que tomárselo, digamos, con pinzas, ¿no? Básicamente. Pero este es un ámbito muy bonito, muy lindo, luminoso y muy propicio para tener este tipo de encuentros. Quiero agradecer, por supuesto, los comentarios de Juan Martín, que es un querido amigo, a quien conozco en mi anterior visita a Querétaro, cuando él tenía otro sombrero, tenía un sombrero, tenía otra función, digamos, y desde allí, digamos, tengo una relación muy afectuosa, muy amistosa con él, digamos. Quiero agradecer, por supuesto, a Margarita, y me encantó la lectura del libro de Margarita, digamos, y el compromiso asumido. Mire, yo me doy por hecho, si ustedes van a hacer eso, pues vamos a tomar café, ¿ok? Porque está todo. Yo no podría pedir mejor resultado que lo que señaló Margarita, con la tranquilidad de cómo comprendió el sentido del libro Margarita. Y el libro es responsabilidad de Víctor. Digamos, que también bajo esos métodos de tratos inhumanos y degradantes, me exigió un poco que me ponga a escribir el año pasado este trabajo que llevó 8 meses de escritura, digamos, que siguió a una previa tortura que me propinó el querido Rogelio Flores, a quien todos conocen. ¿Quién no conoce a Rogelio Flores? Digamos, ustedes saben, usted es en el mundo. Uno no sabe dónde va a estar Rogelio, yo no sé cómo hace. Pero yo me lo he encontrado en cuanto lugar voy, o está Rogelio, o me dicen que Rogelio ya ha pasado por allí, lo cual nos ha llevado incluso con Víctor a pensar de que hay varios Rogelios, digamos, y que están distribuidos en distintos lugares. Pero más allá de esta particularidad,
Rogelio dirige una institución que es modelo en toda América Latina, por la manera en que es llevada y por la producción académica y científica que lleva adelante. Y ha logrado de que Querétaro se visibilice a nivel internacional como un centro importante de producción en materia de reflexión del derecho internacional y del derecho constitucional de los derechos humanos. Y eso no es poco, ¿eh? Yo lo digo porque yo provengo de la ciudad de La Plata, en Argentina, que no es Buenos Aires, ¿sí? Como Querétaro no es el DF. Y muchas veces el monstruo invisibiliza, ¿no? Digamos, a los otros lugares. Entonces, poder poner arriba de la mesa a nivel internacional algo que no sea la capital de la República es un gran logro, un extraordinario logro. Rogelio es un querido amigo, además, por cierto. Ustedes habrán escuchado esa frase que dice la persona que habla última, de que ya no tengo nada que decir. Bueno, nunca es más cierta que en esta ocasión, porque los comentarios que se hicieron a mí me eximen como bastante de hacer comentarios sobre el libro, entonces voy a hacer comentarios sobre los comentarios, que me parece una manera de intentar encauzar esto, porque me han fusilado literalmente cada una de las cosas que yo pensaba decir sobre el libro y lo han hecho muy bien. Y me voy a tomar, en primer lugar, de lo que indicaba Alejandro. Digamos, Alejandro decía, en principio se veía a los órganos internacionales con desconfianza. Y luego, cuando se empezó a ver la producción, como enemigos. Y luego, claro, la capacitación nos conduce a otro lugar. Ahora, pensemos en esa secuencia, ¿no?, que mencionaba Alejandro. El rol nuestro, de todas las personas que estamos aquí, todas nos hemos dedicado al derecho, de una o de otra manera, ¿sí?, es garantizar derechos humanos. Ese es el rol. Hemos ingresado a utilizar el derecho como herramienta básicamente porque creemos en la justicia. Y la justicia es, por supuesto, garantizar los derechos a todas las personas sin discriminación. ¿Cómo un órgano que nos ayuda a garantizar los derechos sin discriminación va a ser nuestro enemigo? ¿Qué cosa operó en el medio para que nos hayamos corrido del lugar de justicia para ponerlos en el lugar del derecho, que no necesariamente a veces van de la mano? ¿Cómo hemos convertido al derecho en un fin y no en una herramienta para hacer justicia? Los órganos internacionales de derechos humanos, con sus pronunciamientos, son una oportunidad. Son una oportunidad para hacer justicia y hay que tomarlos justamente como una voz amiga. Porque es lo que son. No están para avergonzar a nadie. Están para ayudar al Estado a cumplir su rol. ¿Y cuál es el rol del Estado? Pues yo no voy a decir aquí precisamente cuál es el rol del Estado con el artículo 1 de la Constitución de México. Digo, Víctor dice, no hay ningún otro artículo constitucional mejor en todo el mundo que el artículo 1 de la Constitución de México. Mire, y eso alcanza a todas las personas que cumplen funciones públicas. No lo digo yo, lo dice el artículo 1. Es extraordinario. Y si eso se entiende literalmente, pues la batalla está ganada. La batalla está ganada, no hay que ir más allá. Casi no se necesitaría ningún artículo más en la Constitución. Ahora, el tema es cómo lo hacemos. Y el tema es no ir hacia atrás y que no aparezca una contradicción de tesis que diga lo que el artículo no dice. O que le demos la vuelta para restarle eficacia a. Lo que el artículo dice es que hay que aplicar la norma más garantizadora de derechos humanos. Y eso es lo que hay que hacer.
y que hay que hacerlo sin discriminación. Y que eso involucra a todas las personas que cumplen funciones en el Estado. Y entonces, ahora me tomo del comentario que hacía mi querido Juan Martín. No es solo la aplicación judicial, es toda la política pública. Es toda la política pública. Y la seguridad es un asunto de derechos humanos. Y hay que abordarlo en perspectiva de derechos humanos. Porque hasta aquí, abordar la seguridad bajo criterios violatorios de derechos humanos, lo único que ha llevado al mundo es a ser más inseguro. Y es muy difícil pedir que el mundo sea un lugar seguro, y mucho más en estas épocas, ¿verdad? Si las 4/5 partes de la población del planeta no tienen satisfechos sus derechos económicos, sociales y culturales. La seguridad es una cuestión de derechos humanos y las sociedades más seguras son las que mejor garantizan los derechos económicos, sociales y culturales. Alguna vez habrá que probar por allí, más que por perros, rejas, alarmas, palos y gases lacrimógenos. Si es que efectivamente queremos lograr sociedades más seguras. Esto de ninguna manera implica que el Estado deba renunciar a su rol punitivo, porque por supuesto hay que hacerlo. Y las víctimas de delitos también tienen derechos humanos que deben ser respetados y que deben ser garantizados. El libro es el resultado de una frustración. Y esa frustración es la que compartimos con Víctor cuando integramos el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y luego de llevar adelante tareas muy fuertes, veíamos que los estados no hacían caso a lo que decía el Comité de Derechos Humanos y lo que es mucho peor, que el propio Comité de Derechos Humanos y nuestros colegas decían que la producción no era vinculante. Que es una cosa para análisis psicoanalítico, ¿no? Digamos, que alguien escriba en contra de lo que hace. ¿Por qué se daba este fenómeno? Este fenómeno se da porque fundamentalmente el derecho internacional sigue siendo interestatista, tal como decía Juan Martín. Y quienes hacen doctrina en derecho internacional y quienes llegan a los órganos internacionales generalmente vienen imbuidos desde esa perspectiva y entonces nada se dice que altere demasiado a los estados. Pero el derecho internacional de la persona humana cambia radicalmente con esto y hoy entonces hay una confrontación. Sin embargo, Víctor percibió de que no había producción académica que pueda responder al argumento no más de los pronunciamientos no son vinculantes porque son recomendaciones. Los estados no cuestionan el fondo de las decisiones internacionales. Básicamente porque no las pueden cuestionar. Lo que dicen es, bueno, no son vinculantes. Pero sí lo son. Pero sí lo son. Y entonces Víctor lo que me encomendó fue llevar adelante un trabajo que fundamente el por qué sí son vinculantes esas producciones. Y entonces el libro plantea dejar de ser Peter Pan. Me encantó, lo voy a usar, digamos, se lo voy a robar a Margarita. Yo suelo robar cosas, habitualmente lo hago, y de hecho el propio título del libro es un robo. Ustedes seguramente, muchas personas aquí se habrán dado cuenta de que el título La Edad de la Razón es el título que tiene el primer libro de la trilogía de Sartre, Los Caminos de la Libertad. Por eso Juan Martín hablaba del existencialismo, de la mirada existencialista. Pero tiene que ver con eso, con lo que Margarita lo definió mejor que yo, con que
los órganos internacionales asuman que ya son grandes, que ya que ya han llegado a una edad en la que tienen que comprometerse con lo que hacen efectivamente y que tienen que encontrar los argumentos jurídicos para señalar que sus producciones son vinculantes aunque no sean sentencias. Y lo son porque si no, y Juan Martín lo dijo, los propios tratados quedan desprovistos de sentido. Es ilógico decir que el tratado obliga, pero que el pronunciamiento del órgano creado para interpretar y aplicar el tratado no. Porque cuando hacemos eso, le quitamos todo valor a lo que dice el tratado. Y además estamos diciendo de que quien finalmente dice hasta dónde va es el propio obligado, lo cual no resiste el menor análisis en ningún sistema jurídico que se precie de adulto. Entonces esa disociación ficticia entre la norma vinculante que nadie discute, el tratado, y el pronunciamiento del órgano internacional es lo que le quita efecto a la plena vigencia de los derechos. Y es lo que le quita efecto al artículo 1 constitucional, a llevar adelante la política pública en garantía de derechos humanos. El Estado tiene que garantizar el derecho a la salud. Muy bien. Hay un tratado que regula el derecho a la salud, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Excelente. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examina a México en razón del cumplimiento de ese pacto y le hace un montón de observaciones en torno a si garantiza o no el derecho a la salud y le hace las recomendaciones que tiene que llevar adelante. Bien. ¿Cómo hace el Estado para cumplir efectivamente con su rol de garantía del derecho a la salud si no le hace caso a lo que le dijo el Comité de Derechos Económicos y Sociales, que es el órgano de personas expertas encargadas de monitorear si el Estado cumple con el derecho a la salud? Son vinculantes por sentido común. Además, hay argumentos de sentido común y hay argumentos jurídicos. Pero claro, es difícil llevar adelante este debate. Y por eso el libro intenta no dejar afuera ni un solo argumento en contra de lo que sostiene el libro, ni uno. Están todos volcados. Yo me tomé el trabajo de revisar producción en inglés, producción en francés, hasta textos en árabe que mandé traducir, digamos. Y obviamente alguna cosa se me escapará, pero intenté no dejar nada fuera, para luego tomarme el trabajo pacientemente de, bueno, reflexionar sobre cada uno de esos argumentos y ver hasta dónde tienen sustancia o no tienen sustancia. Y en todo caso, plantear una alternativa jurídica para ver cuál de las dos puede tener más peso. Y aquí es donde entra el debate sobre ese internacionalismo interestatista y ese internacionalismo de la tutela de los derechos humanos. Yo no niego la teoría interestatista, pero pregunto cuál de las dos es más internacionalista. ¿La que le niega validez a los pronunciamientos internacionales o la que afirma que esos pronunciamientos internacionales son válidos? ¿Quién es más internacionalista? Porque al menos se deberá admitir de que hay dos teorías más o menos igualmente sólidas. Y quizás la que yo pregono sea menos sólida, da igual, digamos. Pero nadie podrá decir de que es disparatada en términos de efecto jurídico. El libro va órgano por órgano a nivel de Naciones Unidas, del sistema interamericano, del sistema europeo, del sistema africano y del sistema árabe, pronunciamiento por pronunciamiento, indicando el por qué esos pronunciamientos en todo caso resultan vinculantes. Y aquellos que no, porque el libro dice que algunos no, ¿sí? No crean que el libro tampoco es un fundamentalismo, ¿no? Porque finalmente si todo es lo mismo, nada lo es, ¿sí? Digamos. Entonces, bueno,
El libro trata de distinguir, intentando extender lo más posible la interpretación de vinculante del pronunciamiento, pero cuando no pasa nada. Atado a la obligación jurídica que tiene el Estado, fundamentalmente la obligación de garantizar derechos humanos. Juan Martín decía que yo veo cosas terribles. Sí, la relatoría que tengo a cargo en este momento en Naciones Unidas, la verdad, se encarga de salidas de conflictos armados, como el conflicto actual, ¿no? Digamos, entre la Federación Rusa y Ucrania, donde se están cometiendo terribles aberraciones, ¿no?, contra los derechos humanos de la población civil. Esto no es, me imagino, ninguna sorpresa. O salidas de gobiernos autoritarios o dictaduras hacia democracias, y cómo elaborar un portfolio en materia de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición. Está bien, eso tiene que ver con la obligación del Estado frente a las violaciones masivas, sistemáticas, es decir, cuando el Estado se ha convertido en una máquina de violar derechos humanos, cuando se ha subvertido en su función. El libro no habla de eso. El libro no tiene que ver con eso. El libro tiene que ver con el rol lógico del Estado, que es garantizar derechos humanos, que es cumplir con lo que dice el artículo 1 de la Constitución de México, y de cómo estas fuentes jurídicas son insumos que le sirven a todas las personas que trabajan en el Estado para efectivamente dar efecto al rol que tienen, dar el debido efecto al rol que tienen. Es un debate que intenta plantear lugares incómodos a los tradicionales posicionamientos de los Estados, de los propios órganos internacionales de derechos humanos y de la doctrina que muchas veces tampoco escribe en la dirección en la que efectivamente hay que escribir. Cuando Víctor me convocó para escribir el anterior libro, no es este, es el anterior. El anterior me lo convocó Rogelio, que lo publicó su Instituto de Derechos Humanos, de Derecho Constitucional, porque Rogelio decidió destruir todo ese prestigio que yo mencioné que tenía, digamos, anteriormente, decidió destruir su propio prestigio y me encomendó escribir un libro sobre el sistema interamericano. Entonces yo escribí el libro del sistema interamericano para que todo el prestigio de Rogelio se venga abajo, ¿no?, publicando esa obra mía, digamos. Pero el anterior texto, que fue en el año 2019, y que, por cierto, la última presentación que hice de ese libro fue aquí, en Querétaro, y fue cuando conocí a Juan Martín, y fue cuando la doctora Mariela Ponce no era aún presidenta, digamos, pero presentó mi libro en ese momento. De Introducción a los Derechos Humanos, lo encomendó Víctor. Cuando Víctor lo encomendó, yo lo escribí y le pedí a Víctor que le haga el prólogo a ese libro. Y cuando yo leí el prólogo de Víctor, me quedé, por supuesto, muy impactado. Él escribió el prólogo con Sarah Cleveland. Sarah Cleveland es la directora del Instituto de Derechos Humanos de Columbia University en Estados Unidos. Lo escribieron conjuntamente. Pero al final del prólogo, Víctor pone una charla que había tenido con mi hijo. Mi hijo tenía en ese momento 5 años. Pero yo no sabía que había tenido esa charla con Víctor. Y Víctor le dijo a mi hijo, con mucha seriedad, su papá es un payaso. Y es cierto, porque él siempre nos estamos tomando el pelo, somos amigos de hace muchísimos años. Entonces dice, no, Gaspar, mi hijo se llama Gaspar. Su papá es un payaso, qué sé yo, el otro. Y Gaspar le dijo, no, mi papá es abogado y se pelea con los malos del mundo. Y Víctor puso eso en el prólogo del libro.
Y yo quiero conservar esa imagen de Gaspar, aunque no sea cierta. Se trata un poco de eso, de plantarnos frente al poder, de ponerle límites, de garantizar los derechos humanos, de hacer efectivo el sentido de justicia que nos llevó a elegir la profesión jurídica en el lugar que nos toque, en la Fiscalía, en la Administración de Justicia, en el ejercicio de la función pública fuera de los órganos de justicia, ¿sí?, o en el ejercicio profesional como abogado o abogada. Da igual, da igual. Pero hay una idea efectiva de hacer justicia. Yo trato de, en cada cosa que escribo y en cada medida que tomo en los órganos internacionales que me toca estar, seguir respondiendo al por qué decidí dedicarme al derecho. Y hacerlo así. El libro pretende ir en esa dirección, aunque no lo sé exactamente hasta dónde llega. Pero el esfuerzo está hecho. Yo quiero agradecerles muchísimo por la atención que me han brindado en este rato. Y la verdad, si tengo un deseo para manifestarles, pues ojalá algún día sus hijos y sus hijas digan: mi papá o mi mamá se pelea con los malos. Y que ustedes, en cada trabajo que hacen, hagan honor a esa mirada. Muchísimas gracias. En este momento, el maestro Alejandro Echeverría Cornejo hará la entrega de un agradecimiento al doctor Fabián Salvioli. Antes de hacer la entrega de este reconocimiento, doctor, quiero también hacer patente el agradecimiento de todo el personal que se encuentra aquí de la Fiscalía, que seguramente por sus comentarios y por todo lo que aquí ha expresado, nos ayudarán precisamente a reflexionar y a no considerar pues un enemigo más a todos los organismos y sobre todo, perdón que me gane la risa, pero recuerdo pues mucho ese tema cuando el licenciado Juan Martín era procurador y un servidor era director de esta institución y sí, había mucho temor. Creo que ese temor ha sido superado por mucho. Muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí. Muchas felicidades. El agradecimiento que se le está entregando en este momento dice así: la Fiscalía General del Estado de Querétaro otorga el presente agradecimiento al doctor Fabián Salvioli, relator especial de las Naciones Unidas, por impartir la conferencia El rol de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos y el valor jurídico de sus pronunciamientos, signado por el maestro Alejandro Echeverría Cornejo. De esta manera finalizamos este evento agradeciendo la presencia de todos ustedes. Muy buenos días, no sin antes comentarles que al salir del recinto encontrarán una mesa con la obra del doctor Salvioli si desean adquirirla. Muchas gracias, muy buen día. Déjenme aclarar una cosa, y es que Víctor dijo que compren el libro. El autor no recibe un centavo de la venta del libro.